Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Han finalizado los cuartos de final del FTX Crypto Cup, torneo perteneciente al Chess Tour, en donde digamos que la atracción principal era el match entre el actual campeón del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura, estos dos jugadores considerados los más rápidos del planeta. Y hay que decir que realmente este match estuvo súper emocionante. El día de ayer con dos victorias por lado de ambos jugadores. El día de hoy ambos comenzaron en las primeras dos rondas con victoria para cada uno, luego dos tablas. Y tuvieron que irse al desempate donde finalmente uno de estos jugadores tal vez no aguantó la presión y colapsó quedando eliminado. Quédate para ver esta partida que le dio básicamente el pase a semifinales a quien ganó en los desempates. Pero antes de verla, como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse al canal y, por supuesto, activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que subimos. Con piezas blancas, el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura inicia la última partida del desempate con la jugada E4. Y con piezas negras, el campeón del mundo Magnus Carlsen responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, nuevamente una apertura española, tras lo cual Carlsen decide esta vez jugar caballo F6, la variante o la defensa berlinesa. D3, alfil C5, C3, enroque, enroque, D6, torre E1, A6, y alfil A4. Hasta aquí todo normal. Realmente esta apertura es muy teórica. Alfil A7 de Carlsen, quitándose antes de un eventual D4, por ejemplo. H3 de Nakamura, evitando jugadas como alfil G4 tal vez. Caballo E7, caballo BD2, caballo G6, caballo F1. Fíjense que ambos bandos llevan planes similares. Carlsen ya está buscando controlar la casilla F4 con su caballo y posiblemente Nakamura haga lo mismo, tratando de controlar la casilla F5 llevando su caballo a G3. D5 del campeón del mundo, que primero da el golpe en el centro. Dama E2 de Nakamura, que no cambia, sino mantiene allí la tensión. C6. Y alfil de 2. Aquí Nakamura empieza a jugar un poco pasivo. Realmente era un poco mejor la jugada alfil E3. Buscando allí intercambiar ese alfil de A7 porque siempre molesta. Ese alfil de A7, recuerden que siempre está mirando de reojo el punto F2. Y esto no es nada cómodo para las blancas. En vez de eso, Nakamura jugó alfil de 2. Tal vez quería mantener su alfil de casillas negras. Magnus juega torre 8. Torre A de 1, H6, nueva jugada tal vez profiláctica de Carlsen, aquí ahora evitando alfil G5, caballo G3, alfil E6, las negras terminan su desarrollo finalmente, y dama F1, nuevamente una jugada bastante pasiva de Nakamura, muy poco habitual en este jugador tan agresivo, sobre todo en este tipo de partidas tan rápidas. Aquí tal vez era un poco mejor la jugada alfil C2, llevando su alfil a otra casilla, ya que realmente en A4 no está haciendo demasiado, así que ese alfil estaba muy bien en C2 buscando jugadas como D4. Pero tras dama F1, Carlsen simplemente juega B5, ganando un tiempo allá atacando el alfil. Alfil B3 y dama C7. Finalmente las torres de Carlsen se comunican. E por D5 de Nakamura. Aquí era ya interesante D4 buscando allí complicaciones en la posición. Pero bueno, E por D5, jugada más tranquila. C por D5, ya vemos que las negras tienen una grandiosa posición con esos peones centrales. Además tienen bastantes piezas que pueden llegar rápidamente al flanco de rey de Nakamura. D4 y E4. Con esta jugada ya las negras se aseguran una muy buena ventaja de espacio. Y aunque parece que el alfil de A7 ya no tiene mucho en esa diagonal, simplemente puede ir a otra casilla como B8 y nuevamente se activará en la posición. Caballo H2, triste necesidad, pero hay que mover ese caballo a esa casilla. Y alfil B8, lo que les decía, el campeón del mundo simplemente vuelve a activar su alfil, ahora en esta diagonal B8 H2. Dama E2,
fíjense que Nakamura tiene que volver a llevar a su dama a la casilla de 2. Realmente la jugada dama F1 parece haber sido muy mala, una pérdida de tiempo bastante grave. Caballo F4, alfil por F4, tiene que sacrificar su pareja de alfiles, pero era preciso, pues este caballo en F4 es demasiado fuerte. Dama por F4, caballo HF1, dama G5, rey H1 quitándose allí el rayo X, alfil D6 y dama D2. Por supuesto, Nakamura quiere a toda costa cambiar las damas e intentar simplificar la posición, ya que está bastante incómodo. Esa dama allí en G5 parece bastante poderosa. Y por supuesto Magnus no quiere nada de cambio de damas y juega alfil F4. Dama C2, torre AC8, rayos X allí a la dama, caballo E2, alfil B8, Magnus decide mantener su alfil, ya que realmente luce muy poderoso en esa diagonal. Dama E2, nuevamente intentando cambiar las damas Nakamura. Y dama H4, por supuesto el campeón mundial no quiere saber nada del cambio de damas. Rey G1. Y aquí Magnus deja escapar un golpe mortal en esta posición. Aquí él juega caballo H5, pero las negras ya podían jugar alfil por H3, un sacrificio durísimo. Fíjense que si las blancas capturan con G por H3, vendría la jugada E3, otro bombazo demasiado fuerte, ya que con esta jugada se le da la casilla E4 al caballo. Si por ejemplo F por E3 tras caballo E4, básicamente todas las piezas de Carlsen van a entrar contra el enroque. Viene una jugada como torre C6, torre G6. Fíjense, la dama se está comiendo el peón de H3. El alfil desde B8 controla la casilla H2. Aquí las blancas están totalmente perdidas. Pero en vez de eso, Carlsen decide jugar caballo H5, buscando llevar ese caballo tal vez a F4 o jugar F5. A4 de Nakamura, que busca algún contrajuego por el flanco de dama, pero por más que lo haya, fíjense que no hay ninguna amenaza grave para las negras. F5 de Carlsen, A por B5, A por B5, torre A1, F4, torre A6 y torre CD8. Fíjense que Carlsen se da el lujo de hacer estas jugadas profilácticas. Aquí se está anticipando una jugada como torre por E6, donde Nakamura buscaba algún truco. El norteamericano juega F3 y ya aquí Carlsen le da la estocada final, diría yo, con la jugada E3, quitándole todo el espacio a las blancas y quedándose totalmente amarradas atrás en la posición. Tras dama D1, ahora sí viene el golpe final por parte del campeón mundial, que es la jugada alfil por H3, jugada ya brutal que termina por rematar la posición. Nakamura aquí hace la jugada torre G6, ya que si por ejemplo G por H3, aquí ya las blancas están perdidas. De hecho, Stockfish dice que hay mate en 13 movimientos. Si quieren pueden detener aquí la posición e intentar calcular este mate. Pero solo les diré que tras la jugada dama F2 jaque, por ejemplo, rey H1 y dama por F3, las blancas están por completo perdidas. Comiéndose este peón de F3, en cualquier momento viene la jugada F3 de las negras. Se pueden comer el peón de H3 y la partida va a terminar en muy pocas jugadas. Por eso aquí Nakamura luego de alfil por H3, como les digo, jugó torre G6. Magnus jugó alfil F5. Y realmente esta posición ya es para abandonar. Aquí las blancas están totalmente perdidas. Fíjense que se amenazan jugadas como caballo G3, buscando mates allí o ganando pieza. Y simplemente aquí Nakamura hizo alfil C2, tras lo cual Magnus Carlsen remató con alfil por C2 y Nakamura abandonó, porque fíjense que la torre de E1 se queda por completo indefensa a merced de la dama negra. Es decir, Nakamura no puede capturar el alfil porque caería la torre de E1. Pero si no captura el alfil en C2, entonces va a caer la torre en G6, que quedó nuevamente indefensa. Así que un remate bestial aquí del campeón del mundo que no perdonó a Nakamura. Y les digo que el norteamericano colapsó porque en la partida anterior se dejó una pieza completa en el aire apenas saliendo de la apertura. Increíble, ya que Nakamura no nos tiene acostumbrados a cometer estos errores tan graves, sobre todo en partidas rápidas. De hecho, es considerado el rival más fuerte de Carlsen en estas modalidades.
Pero bien amigos, con este resultado Magnus Carlsen pasa a semifinales y veremos con quién se enfrenta el campeón del mundo. Si les gustó el video, por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like y dejando su comentario de que creen que Magnus ganará este torneo o tendrá allí un fuerte rival como Nepo, Caruana o incluso Wesley So. ¿Quién creen que ganará el torneo? Bien amigos, además pueden por supuesto suscribirse al canal y activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que estamos subiendo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.